Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Hoy desde la escuela ISCD de International School for Coaching and Human Development vamos a ofrecer un webinar de nuestro coach en formación Markel Méndez que nos va a hablar sobre hacer surgir posibilidades. Entonces, este es un webinar que está llevándose ahora mismo en vivo y también va a estar grabado y se va a ofrecer desde el canal de la escuela. Bienvenidos todos, por acá veo a José Francisco, y pues Markel que nos va a hablar. Estamos adelante, si quieren escribir algo, hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por medio del chat y por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Entonces, Markel, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sony. Gracias a todos los que están presentes. Gracias a la escuela también por darme esta oportunidad, que para mí es una maravilla. Siempre que tengo esta oportunidad me emociona mucho, me gusta mucho tener la posibilidad de compartir, de conversar sobre las cosas que vamos reflexionando. Y efectivamente hoy vamos a hablar sobre esta maestría, una de las maestrías de la IAC, que se llama Hacer Surgir Posibilidades y que a mí me moviliza mucho esta maestría y me interesa mucho, porque la veo muy asociada con los temas de creatividad, ¿no? Y de alguna forma para mí, o lo que he ido aprendiendo, tiene que ver siempre con apertura, con creación, con generar nuevas rutas, nuevos caminos, a veces incluso no pensados antes. Podría decir hasta inesperados, que surgen en el momento, durante una sesión de coaching, por ejemplo, cuando estamos a veces hasta pensando en voz alta, reflexionando sobre la situación que estamos trabajando con el coach. Entonces quisiera hablar de esta maestría en particular. Para eso, bueno, traje una presentación que voy a pedir que la pongamos ahora, por favor, para ir con ella, irla revisando, ¿no? Y lo primero que quiero decir, nada más con esta primera lámina, por allá abajo se ven unas letras tapadas por un brochazo, ¿no? Que es la palabra coaching, que por supuesto es protagonista, esta disciplina del coaching, y cómo hacer surgir posibilidades es algo que para mí resalta de ese proceso de ser coach. Y lo uno mucho al proceso de la creatividad y al proceso de la espontaneidad. Y por ahí es por donde me gustaría comenzar. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Me gustaría entonces comenzar por allí, una definición sencilla, ¿no? Crear un ambiente que permita que surjan ideas, opciones y oportunidades. Crear un ambiente que permita, es decir, facilitar el ambiente. ¿Y cómo será un ambiente que permite que surjan ideas, opciones y oportunidades dentro de lo que es el proceso de coaching? Bueno, a mí se me ocurre, ¿no?, que tiene que ser un ambiente abierto, de confianza, en donde el cliente siente la suficiente confianza para expresarse libremente y para proponer posibilidades o ideas u opciones nuevas para él, ¿no? En el momento en que está viviendo, en el que está experimentando. Y que ese espacio de silencio y ese espacio de pregunta, que es el proceso de coaching, le permite generar esas posibilidades y plantearlas abiertamente. Entonces, la confianza es fundamental. De alguna forma, desde mi punto de vista, la creatividad es algo que se tienta, uno lo va tentando, uno lo va buscando. Siempre tengo en mi mente presente la imagen del arte, ¿no? Del teatro. En mi caso, yo soy un amante del teatro, y también del flamenco. Cuando uno ve esos espectáculos de baile y de cante flamenco, que está el cantador, está el guitarrista, está la bailadora o el bailador, ellos están ahí comunicándose. Y toda la primera parte, generalmente, esa es la sensación que a mí me produce, están preparando un momento, ¿no? Están preparando el momento, como de la soltura absoluta. Están allí con unos compases, hay una voz que canta, hay un taconeo, y eso es como están tentando el momento creativo, el momento en que todo el público diga olé, ¿no? Ole, ole, el momento en que el público va a decir ole, el momento en que todos nos asombramos porque algo pasa, algo especial pasa, ¿no? Aparece ese duende. Y para mí, eso es un poco lo que hacemos durante el proceso de coaching, ¿no? Estamos tentando las posibilidades. Vamos poco a poco, lentamente preparando el terreno a lo largo de la sesión
para que surja esa expresión creativa, para invitar a lo nuevo, para invitar a la expansión. Y por eso es tan claro para mí la conexión que tiene con la creatividad entendida como nuevas respuestas a una situación dada, nuevas opciones a una situación dada, y que tienen que ver con una conexión. Cuando ocurre ese momento de hacer surgir posibilidades, ese momento creativo, es un momento de conexión, en donde yo estoy conectado con mi pensamiento, con mis emociones, con mis sensaciones físicas, con las imágenes que estoy generando. Mientras estoy diciendo lo que estoy diciendo. Si soy como cliente, estoy hablando ahora, ¿no? Yo estoy allí conectado, moviéndome, y ese movimiento genera ese clic, una conexión, en donde surgen esas nuevas opciones, esas nuevas posibilidades. Y está asociado para mí también a un concepto, el concepto de espontaneidad. Entendiendo espontaneidad igualmente, como lo que acabo de definir, como hacer algo nuevo ante una situación dada, o experimentar una situación nueva. Y soy espontáneo ¿cómo? Respondiendo desde adentro. Me refiero a una espontaneidad desubicada, fuera de lugar, como, no sé, que yo ahora estoy en un espacio de una universidad, estoy en una universidad ahora, que yo me ponga a gritar aquí en el pasillo, porque yo soy espontáneo. No me refiero a eso, me refiero a una espontaneidad, a una creatividad que tiene una dimensión dada y que se conecta con la situación real. Es coherente conmigo, mi espontaneidad es coherente conmigo, es una conexión con mi expresión genuina. Y una expresión genuina en una circunstancia dada, en donde yo puedo ser todo lo creativo posible, pero sigue siendo genuino y sigue respondiendo a una situación dada, ¿no? que yo puedo trascender, por supuesto. Entonces, allí es donde para mí hay una conexión clara con hacer surgir posibilidades de esta maestría, en donde yo genero las condiciones, ya hablando como coach, de silencio, de apertura, de confiar en el cliente y de confiar en el método, de pregunta, de usar la pregunta como la herramienta principal y permitir que esa posibilidad surja, es permitir, es dejar que aparezca. Volviendo a la imagen del flamenco, que el bailador o la bailadora haga algo extraordinario, no depende solamente de él o ella, aunque está en él o ella ese germen, esa semilla, pero depende de que exista la apertura suficiente para que eso se manifieste. Entonces ellos están, el músico, el cantador, la bailadora, el bailador, están ahí trabajando juntos para que se manifieste ese momento especial. Pasa lo mismo desde mi punto de vista con el coach y el cliente. Están trabajando juntos para que surja ese momento creativo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, claro, este proceso que es tanto grupal como individual, pero quiero hacer énfasis especial en lo grupal ahora, tiene que ver con multiplicar alternativas, multiplicar posibilidades. Esas fotografías que aparecen ahí son en 2 sesiones de trabajo con psicodrama. Y ya vaya a decirles cómo conecto esto con prácticas o ciertas técnicas psicodramáticas. El centro de la práctica psicodramática es la espontaneidad, es la creatividad. Dicho de otro modo, es hacer surgir posibilidades, justamente. Y esas fotos que aparecen ahí, la primera, del lado izquierdo, es un taller que yo dicté en Costa Rica, con técnicas psicodramáticas. Y el de la derecha es de un grupo psicodramático en el cual yo no participé, es una foto que tomé de otro grupo, en donde están haciendo un círculo y están realizando una escena, un comentario aparte. El escenario psicodramático es por excelencia circular, o sea, el escenario psicodramático tradicional es circular, pero obviamente hay mucha evolución y podemos trabajar con un escenario a la italiana, llama, ¿no? Cuando uno está, el público está de un lado y el escenario está del otro, está enfrente al público. Pero lo que quería decir ahora es que lo psicodramático se puede trabajar tanto individual como grupalmente, aunque el psicodrama es una técnica esencialmente grupal y está muy centrada en la capacidad creativa de los individuos cuando trabajan juntos. Está centrada en el desarrollo de escenas y el desarrollo de escenas que se improvisan para explorar una situación que trae el cliente, que en psicodrama se le llama el protagonista, y que le va a traer en esa escena para vivirla con todos sus medios perceptivos, con todas sus sensaciones, emociones, pensamientos y en la acción. Lo vive en la acción, no solamente a través de lo que dice,
sino a través de lo que hace, ¿no? Eso es propio del psicodrama. Y en el psicodrama tenemos un protagonista que entra en escena, tenemos a unos yo auxiliares, que son los otros elementos que entran en escena para interactuar con el protagonista, tenemos una audiencia y tenemos un director, por supuesto, del psicodrama. Pero por ahora lo que quiero enfatizar es eso, que la espontaneidad es la clave, la creatividad se manifiesta a cada paso y es una exploración que permite al protagonista explorar nuevas posibilidades, y por eso se me hizo tan clara esta opción con esta maestría de la IAC llamada Hacer Surgir Posibilidades, que es crear un espacio propicio para crear nuevas opciones ante una situación dada, ¿cierto? Entonces, bueno, y no solamente es que podemos trabajar desde lo grupal o individual, sino que siempre se da esa conexión. Cuando estamos trabajando uno a uno, de todas maneras, este cliente nos trae situaciones grupales, o sea, nos trae situaciones en las cuales él o ella están en interacción con otros. Y cuando trabajamos grupalmente, que es una manera maravillosa de trabajar, cada uno está también desarrollando un proceso individual. Dentro del grupo, el grupo por supuesto está en un proceso y cada participante está en un proceso individual. Vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Entonces, esto, bueno, a mí me da mucha claridad al momento de pensar en el desarrollo de un proceso de coaching. Nosotros nos expresamos y vivimos en escenas. Y nosotros a lo largo de nuestra vida, o al menos yo parto de esa base, de esa idea, vamos desarrollando una narrativa. Yo tengo una historia personal y esa historia personal va teniendo influencia sobre mi identidad. Por supuesto, mi identidad está hecha de mis acciones presentes también y yo puedo desarrollar transformaciones profundas a través de mis actos y a través de la forma en que me expreso. O sea, mis palabras me transforman, mis acciones me transforman. Pero lo cierto es que vamos construyendo, y lo cierto es que vamos construyendo una narrativa, una historia, y vamos viviendo la vida a través de escenas. Esta mañana me desperté, me cepillé los dientes y bajé a mi perrita ahí a que caminara abajo al edificio, en las áreas comunes, y luego subí y me senté y desayuné con mi esposa. Ahí tenemos varias escenas. Escena 1, yo me levanto del lado derecho de la cama, mis pensamientos. Escena 2, Markel cepillándose los dientes. Escena 3, Markel con la perrita abajo, a lo mejor le digo algo a la perrita, ya hay un diálogo, ¿no? Entonces tenemos 3 elementos que voy a resaltar sobre esta narrativa, sobre este funcionamiento en escenas. Tenemos los personajes involucrados. En mi propia vida yo puedo sentirme como el protagonista, por supuesto, el protagonista de mi existencia, que me relaciono en las escenas con otros personajes. Tenemos un escenario dado, distintos escenarios. Ahora yo estoy en esta universidad, en la Florida State University, aquí en Ciudad de Panamá, y hace un rato yo estaba en una oficina con otros compañeros de trabajo. O sea, tenemos escenarios donde nos vamos desenvolviendo. Y por supuesto tenemos la acción, que bueno, desde el punto de vista teatral se conoce como acción dramática, que es la forma en que interactuamos, los diálogos que tenemos, tanto el diálogo interno como los diálogos externos. Entonces, para mí ha sido muy interesante ver a veces las experiencias de la vida o ver el trabajo, incluso en el coaching o el trabajo psicodramático, como el desarrollo de una narrativa, el desarrollo de lo narrativo. Y cómo eso narrativo que voy contando puede ser reinterpretado. Yo he descubierto, bueno, no es que sea un descubrimiento mío, lo han descubierto muchos otros antes que yo, pero quiero decir, yo lo he vivido como un descubrimiento que cuando voy narrando, voy transformando y que en lo narrativo, sea que lo estoy contando, o sea que lo estoy viviendo o lo estoy escenificando, yo estoy transformando incluso el pasado. Yo puedo transformar el pasado. A través de lo narrativo, a través de la revisión de las escenas, yo puedo cambiar el pasado. O puedo cerrar procesos que tenía abiertos, o puedo hacer reconciliaciones que parecían imposibles a través del diálogo y a través de esa acción dramática. Entonces, entender ese proceso de escena nos da herramientas maravillosas. Y entendiendo estas bases de la aproximación psicodramática, en donde lo fundamental es eso, que somos personajes. Y, ojo, estos personajes pueden ser internos. O sea, yo puedo hablar, yo puedo tener temor a algo en una escena determinada de mi vida y yo puedo convertir el temor en un personaje y puedo tener un diálogo con el temor de tú a tú y preguntarle al temor, oye, temor, ¿por qué apareces? ¿O qué es lo que esperas de mí?
y el temor responderme. Entonces, esta lógica psicodramática de abordarlo a través de escenas, a través de lo narrativo, a través de roles, que así en psicodrama hablamos de juego de roles, a través de los roles, me da unas herramientas y una perspectiva que me parece súper amplia para provocar lo creativo, para generar posibilidades, para crear posibilidades, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy, de esta maestría de la IAC. Entonces yo quisiera presentarles como una propuesta, como una provocación, como una inspiración, algunas de las técnicas psicodramáticas, y quizás esto les da ideas para desarrollar en sus sesiones de coaching, quienes practican el coaching o sean coach. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina y les voy a compartir un poquito estas técnicas. A ver qué les parece. Bueno, tengo estas 5 técnicas de las cuales voy a hablar, que son técnicas propiamente psicodramáticas, y como bien dice la lámina, las quiero compartir a modo de inspiración. La primera, bueno, es la creación de escenas. ¿Cómo se hace en medio de un psicograma? Si yo estoy dirigiendo un psicograma, bueno, el psicograma todo se basa en creación de escenas. Tiene mucho que ver con intuición y espontaneidad, porque yo tengo que estar con el cliente, en este caso en psicograma se le llama al protagonista, 100% presente con lo que él o ella están contando. Totalmente presente. Yo no tengo que estar pensando en nada más, sino escuchando y percibiendo. Y en psicodrama, en vez de producir una pregunta, o sea que en coaching sería yo voy a hacer una pregunta, en psicodrama yo voy a proponer una escena. Eso es lo que voy a hacer. Y le voy a decir, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si tenemos una conversación con... Entonces yo estoy contando a lo mejor en mi sesión de psicodrama que bajé a la perrita, mi perrita se llama Leia, y que estuve ahí con ella, y entonces a lo mejor el director de psicodrama me dice, ¿qué te parece si tenemos un diálogo con Leia? Y traemos a escena a mi perrita en ese momento, y escogemos a alguien de la audiencia que haga de Leia. Y tengo un diálogo con Leia en ese momento, porque hay algo por descubrir en esa escena. ¿Cómo sería crear escenas o cómo sería utilizar esta técnica en coaching? Me pregunto. Seguro ya a ustedes se les han ocurrido muchas posibilidades. A mí lo que se me ocurre es pensar, bueno, yo puedo preguntarle, obviamente, generar posibilidades, preguntar, bueno, ¿qué pasaría si tal cosa? Como cuando el cliente dice, no, es que yo no puedo probar tal cosa, ¿no? Está expresando a lo mejor una limitación. Y entonces uno le pregunta, bueno, pero ¿qué pasaría si lo pruebas? ¿Qué pasaría si lo haces? ¿Qué pasaría si todo cambia de esta manera que tú temes? ¿O qué pasaría si esto se transforma de esta forma? ¿No? Es como... O también la otra pregunta se me ocurre es, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo te lo imaginas? Porque todo eso hace que el cliente genere escenas, cree escenas. Y en la medida en que va creando escenas y las va transitando, pues obviamente va generando posibilidades. Otra técnica que esta es fantástica, esta es una técnica sí psicodramática, pero maravillosa, principal, que es el reverso de roles. El reverso de roles es tal cual, consiste en colocar al protagonista, el cliente para nosotros, en el lugar del otro. En el lugar del otro. Y el coaching tiene mucho de eso, ¿no? De ese juego de poder ponerse en el lugar del otro. Para el psicograma esto es fundamental, el reverso de roles. A veces yo he estado como cliente en una sesión de coaching donde yo estoy hablando de un miedo, de un temor. Y bueno, yo tengo miedo a esto me produce miedo, tengo temor, y mi coach me pregunta, ¿qué es el miedo para ti? O me pregunta, ¿miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo realmente? Para profundizar, ¿no? ¿Qué es el miedo para ti? Desde la visión psicodramática, nosotros haríamos hablar ese miedo. Nosotros preguntaríamos de la visión psicodramática, ¿y ese miedo qué te dice? O si ese miedo hablara libremente, ¿qué diría? Y entonces de pronto uno descubre nuevas facetas de esa posibilidad. Recuerdo una vez en una sesión de coaching donde mi coach, siendo yo cliente, me preguntó, ¿y ese miedo es necesario? ¿Todavía lo necesitas? Y para mí también se me hizo muy claro esa personificación, ¿no? No fue un reverso de roles, como diríamos en psicograma, pero lo personifiqué y le pude decir adiós, pude hablar con ese miedo y decirle, ya no te necesito, te puedes ir.
Entonces el reverso de roles también ofrece muchas posibilidades y también puede ocurrir con otras personas, ¿no? Eso también me ha pasado en mis sesiones como cliente, que de pronto el coach me dice, bueno, y cuando tengas esa conversación, ¿cómo imaginas que te va a responder esa otra persona? ¿Qué te diría esa persona cuando tú le digas lo que le quieres decir? Y entonces hago el reverso de roles, bueno, esa persona me diría tal y tal. Es muy interesante para mí comprender esta técnica y conectarla con la práctica del coaching. La tercera técnica, el soliloquio. El soliloquio es maravilloso y yo creo que se practica mucho. El soliloquio básicamente es pensar en voz alta, es darnos la posibilidad y darnos la libertad de decir todo lo que nos salga de la cabeza o de la tapa de la barriga o de las rodillas o no sé, desde el lugar donde queramos hablar. El soliloquio en psicograma se trabaja así, ¿no? Dice, bueno, tengo una sensación física, por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando una sensación, el cliente tiene una sensación. Bueno, y esa sensación, ¿qué dice? Dilo con libertad, todo lo que diga esa sensación, y entonces uno se lanza un soliloquio, ¿no? Bueno, es que digo tal y esto, y voy simplemente pensando en voz alta con absoluta libertad. Ahí tiene que haber, por supuesto, un ambiente de mucha confianza, de mucha apertura. El soliloquio es muy poderoso, muy, muy poderoso. Otra técnica es la entrevista en rol, la entrevista en el rol. Y es cuando en el coaching se basa en preguntas. En el psicograma yo puedo entrevistar a un rol. Por ejemplo, yo estoy desarrollando una escena y en ese momento, en el ejemplo que yo di, yo estoy en una escena con mi perrita Leia y yo asumo el rol de Leia. Y entonces el director del psicograma empieza a entrevistar a Leia, a la perrita, no a Markel. Empieza a entrevistarla a ella. Y eso te da una posibilidad de indirección que muchas veces disminuye cualquier tipo de resistencia. Posiblemente en coaching se pueda probar algo similar donde yo hago preguntas al otro, preguntas a un rol, a un tercero que está en la situación o a un testigo de la situación. A mí me suena mucho esto de entrevista a rol e incluso el reverso de rol es como hacer un observador diferente, ¿no? A moverme, a colocarme en otro punto de vista. Incluso yo puedo entrevistar a un objeto que esté en mi escena en ese momento. Yo tuve una discusión en mi casa con mi esposa y en ese momento estaba en la sala y estaban unas sillas grandes que estaban ahí. A lo mejor yo puedo entrevistar a la silla, ¿no? Eso es posible en psicograma. Yo puedo entrevistar a la silla y ver qué dice la silla sobre esa situación o plantear la pregunta a la silla. Y esa indirección me permite ver la situación desde afuera, desde otro lugar, no imbuido en las emociones y metido en el conflicto, sino desde otro lugar. Bueno, espero que estas técnicas les estén generando inspiración. Y la última técnica que quiero mencionar hoy se llama multiplicación dramática. Es multiplicación de escenas, es multiplicación de posibilidades. La forma en que se hace en psicodrama es que si estamos explorando una situación y de pronto el protagonista se bloquea y no ve opciones, no ve posibilidades, yo puedo sacar al protagonista del escenario, colocarlo en un lugar particular en la audiencia y pedirle a toda la audiencia, recuerden que el psicograma se trabaja grupalmente, pedirle a toda la audiencia que entre a mostrar posibilidades y a multiplicar dramáticamente la situación. No solo mostrar posibilidades, sino mostrar otras lecturas de la situación que no se hayan propuesto hasta ese momento. Se da esa libertad, se da esa libertad. A mí me suena mucho como en las sesiones de coaching cuando uno podría preguntarle al, al cliente, bueno, ¿qué más se te ocurre? ¿Y qué otra posibilidad tendrías? Y si pudieras hacer cualquier cosa que se te ocurriera sin ninguna limitación, ¿qué se te ocurre que podrías hacer? O sea, como tratando de crear sin pensar de antemano en que hay una limitación para la posibilidad que uno va a crear. De eso se trata la multiplicación dramática, ¿no? Hacerlo con absoluto desparpajo, libertad y proponiendo más allá de lo imaginable o según el patrón que uno tiene, pues más allá del propio patrón. Como ven, todas estas técnicas que les he mencionado son técnicas que mueven a lo creativo, que mueven a hacer surgir posibilidades, que generan una opción de novedad, que invitan a la espontaneidad. Y son en realidad muy sencillas de generar, ¿no? Cuando uno la propone, muchas veces puede haber un pequeño temor inicial, pero en general lo que se produce es un movimiento de energía, un movimiento de energía donde
donde efectivamente se generan posibilidades y además se experimentan y se prueban. Yo creo que igual en una sesión de coaching, cuando ya estamos en esta etapa de mirar posibilidades y qué podemos hacer, seguramente van a generar la misma cantidad de energía, una energía creativa, una energía de posibilidades. Y creo yo que algunas de ellas pueden inspirar preguntas justamente para desbloquear, si es que aparece algún bloqueo, para desbloquear esa energía creativa, para sacar de pronto al cliente de un lugar en donde no consigue ver esas opciones. Bueno, pero vamos a probar entonces esta forma de abordar esas opciones. Bueno, esto era lo que les traía hoy, este conjunto de técnicas, esta aproximación que para mí es una exploración que apenas inicia. Para mí esta conexión entre psicodrama y la práctica del coach, para mí es un inicio de una cosa. Yo he tenido muchos años de trabajo con psicodrama y esta conexión que estoy viendo es algo que me está apasionando y para mí es todo nuevo, para mí es un descubrimiento, así que estoy muy, muy entusiasmado con ello, ¿no? Para seguir la exploración y ojalá a ustedes también les sirva de inspiración para su práctica o para su propia vida, ¿no? Para su propia vida, entendiendo nuestra vida, que son escenas que nosotros construimos, además el empoderamiento que esto nos da, porque yo soy protagonista de mi propia vida, por supuesto en relación con otros, y yo tengo la posibilidad de interpretar, reinterpretar, reinventar las escenas que he vivido y además de crear nuevas escenas y nuevas posibilidades en cualquier momento, empezando ahora, empezando en este instante. Eso es maravilloso. Yo quiero cerrar con un video, quiero compartirles un video que está en la lámina siguiente. Es un video, creo que dura unos 6 minutos aproximadamente. Vamos a escuchar esto, que para mí tiene mucho que ver con hacer surgir posibilidades. Y luego creo que vamos a tener unos 5 minutos más todavía para responder algunas de las preguntas que han planteado. Así que bueno, vamos a poner el video, Sioni. Gracias. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza: pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. ¿Alguien ha leído a Kenzaburo Oe? El que fuera el segundo premio Nobel japonés de literatura, le dieron el Nobel en 1994. En cierta ocasión su mujer se quedó embarazada, el niño venía con el cerebro herniado, pero su mujer decía que ella quería alumbrar al niño, aunque sabía que ya una vez fuera alumbrado se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso podía generar pues, muchos daños. El niño nace y a raíz de la intervención queda con autismo, pierde mucho la visión
ataques de epilepsia, descontrol de esfínteres, dificultad para el movimiento. Y volvemos a lo que decíamos al principio, a la mirada apreciativa, el efecto Pigmalión, a la transformación desde el amor, ¿no? Sus padres, padre y madre, no renuncian en ningún momento a encontrar en ese niño al que los médicos dicen que es un vegetal, algún don o característica que le lleve a florecer. Le observan durante muchos años y aparentemente nada, hasta que un día el niño con 6 años dice el nombre de un pájaro, paseando por un parque, un pájaro que canta. Los padres se dan cuenta que al niño le fascina el canto de los pájaros. Le compran cintas con cantos de pájaro. Con el tiempo la reconoce todos los pájaros, solo por el canto. Deciden contratar a una profesora de música. La madre, que es una gran fan de Mozart, le pide que por favor, si puede, le enseñe o le toque canciones de Mozart, porque él apenas responde, apenas habla, tiene un lenguaje muy limitado. A los 11 años llega un día la maestra a casa y Hikari le entrega una partitura mal escrita a mano, con unas notas. Ella empieza a interpretar y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart, y el niño le dice que lo ha compuesto él. Ella no da crédito, el niño le enseña otras composiciones. Bueno, hoy Hikari Oe es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo. De su primer disco se vendieron 80.000 unidades, 17 canciones breves, compuestas por un niño con autismo, una discapacidad visual importante, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás, y cuando se combina todo eso, ¿no?, hacemos florecer al ser amado. Hay personas que han tenido... allí termina la presentación. Y yo lo que quiero resaltar de este video que quise compartir con ustedes es la transformación desde el amor. Esa mirada nuestra, que sea una mirada apreciativa, libre de juicios, que es lo que permite esa transformación para que todos podamos florecer, para que todos podamos hacer surgir posibilidades en el máximo nivel, en el más alto nivel. Y quisiera quedarme con esa idea para cerrar hoy. Así que, bueno, quedo atento entonces, no sé si hay alguna pregunta por allí, con gusto puedo hacer algún comentario, y espero que esto les haya servido de inspiración, y les doy muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Voy a revisar un poco, creo que tengo unas preguntas en el chat. Voy a revisar, no sé, yo veo una sola pregunta por ahora en el chat, no sé si hay más, veo una sola, que pregunta si solo se aplicaría al trabajo grupal, estas técnicas que mencioné. Y decía, bueno, como técnicas fueron creadas para el trabajo grupal inicialmente, pero existe en el ámbito del psicograma, existe el psicograma bipersonal, o sea, que es 2 personas, ¿no? Quien dirige el psicograma, o el facilitador, digámoslo así, y el cliente o el protagonista. Y se pueden utilizar también de manera bipersonal, porque el facilitador puede cambiar de rol, puede hacer otros roles en la sesión, o se puede utilizar silla vacía para que sean otros roles. Por eso lo planteé además como formas de técnicas que pueden inspirar en la práctica del coaching. También pueden inspirar preguntas nuevas, otras formas de preguntar, otras formas de elaborar la pregunta, ¿no? En principio lo estoy planteando de esa manera. Espero haber respondido la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Ok, John Gómez desde Bogotá me pregunta qué dificultades pueden aparecer con estas técnicas, ¿no? Bueno, en realidad, creo, desde la experiencia mía, la técnica en sí no representa ninguna dificultad, o no aparece ninguna dificultad. Uno podría pensar, bueno, ¿qué dificultad puede haber? Bueno, puede haber una dificultad si yo le propongo una escena o le propongo a través de una de estas técnicas, le hago una pregunta a mi cliente o a mi coachee, y mi cliente no se siente en confianza suficiente para abrirse, para generar posibilidades, o surge alguna movilización emocional en el momento, o no sé, es lo que se me ocurre ahora, ¿no?
en ese caso no tiene que ver con la técnica, ¿no? Tiene que ver con la sesión en sí misma y con el proceso que se está viviendo con el protagonista, si hablamos del psicograma, o con el cliente o coachee, si hablamos del punto de vista del coach. Y en ese momento, si aparece esa dificultad, pues haré lo que tenga que hacer en función de la técnica que conozco, ¿no? Y en función del proceso que estoy llevando en ese momento. Respondo. De nuevo, volvemos a la respuesta espontánea, la respuesta genuina, la respuesta intuitiva con las técnicas que conozco. Yo voy a estar presente allí 100% con todos mis sentidos, todo mi pensamiento. Y yo voy a responder a eso de la forma en que necesito responder en ese momento. Eh, Esa sería mi aproximación a esto, ¿no? Y estas técnicas además son precisamente más bien como herramientas para hacer fluir la sesión o para generar nuevas posibilidades dentro de una sesión de trabajo. Así que esa sería la visión que tengo en ese sentido. Hay otra pregunta que agrega Arelis y dice que qué pasa si aparecen situaciones, algo así como temas psicológicos o problemas psicológicos o bloqueos psicológicos muy fuertes. Yo no estoy hablando desde un punto de vista de terapia psicológica, no, de eso no se trata. El coaching es otra cosa, trabajamos con lo que sí quiere trabajar el cliente, con lo afirmativo, con sus posibilidades reales, con lo que sí está viendo. Y en el psicograma también hay una rama muy clara en el que nosotros estamos entrenando para ejercer ciertos roles en la vida o en los que estamos ampliando nuestra posibilidad de acción ante ciertas posibilidades. No es propiamente psicoterapéutico en el sentido de que trabajamos una situación psicológica particular o hacemos un diagnóstico. Eso es como de otro mundo, de otra dimensión. Yo estoy hablando desde el lugar de hacer surgir posibilidades, ¿no? De abrir posibilidades. Es diferente la aproximación. A ver, creo que hay otra pregunta. Perdonen, voy a revisar el chat. Tengo varios chats. Tienes dos más, sí, si quieres. Tengo dos más. Ajá, ya, Sí. ahí. Tú las ves, sí. Adelante. Sí, estoy viendo dos de Lorena. Una dice que sí es factible desde estas técnicas aplicar Gestalt interactuando a la vez con el coaching para... Bueno, a ver, vamos a, quizás yo quisiera no tomar la aplicación de la técnica como algo literal, ¿no? Como que voy a necesariamente generar una escena con el cliente y entonces lo voy a mover de rol y voy a mover una silla. Sí, claro, entiendo que mencionas Gestalt porque mencioné la silla vacía. La silla vacía es una técnica de la Gestalt inspirada en la práctica psicodramática. O sea, la teoría y la práctica psicodramática inspira la silla vacía. Y yo creo que sí, que son técnicas que se pueden aplicar, pero en principio lo estoy planteando como formas de inspiración, como paradigma. Estoy planteándolo como un paradigma que te permita elaborar preguntas, que te permita desarrollar... perdón, me dice que no es Lorena, que es María Esther, disculpa, María Esther es quien me está hablando. Como desarrollar preguntas o desarrollar un diálogo de una forma creativa, interesante, que te permita hacer surgir posibilidades, y ese hacer surgir posibilidades lo estoy viendo es una aproximación de la creación de escenas, ¿no? ¿Sí? De la creación de escenas. Y sí, definitivamente, complementando lo último que comenta María Esther, yo creo que esta aproximación, este conjunto de técnicas o esta visión psicodramática, nos enriquece, por supuesto que nos enriquece, pero digamos que la práctica del coaching es una práctica en pleno desarrollo, en plena expansión también, de modo que por supuesto que podemos enriquecerla con muchos enfoques. Y la cuestión es, bueno, justamente enriquecernos, ser creativos y experimentar responsablemente, por supuesto, dentro de nuestra práctica. Yo creo que ahí es donde está la provocación. Digamos que ojalá esta presentación sirva como una provocación, ¿no? Para ello. Bueno, creo que comenté todas las preguntas, ¿verdad? Me parece que ya no tengo más, ¿o sí? Me parece que no leíste la de Lorena. Está Ah, antes del último comentario de María Esther.
que coincide conmigo, dice María Esther. Vamos a ver cuál sería la pregunta de Lorena, creo que no la veo. Vamos a Sí, buscar. buenas tardes. ¿Crees que puede tener como resultados beneficiosos, supongo, adicionales en la sesión con este enfoque? Sí, sí, es lo que comentaba, que sí, sí, claro, claro que sí. Sí, sí. Es enriquecernos, o sea, la idea de esto, y que puede ser este enfoque, puede ser otro que vayamos revisando, es enriquecer nuestra práctica, ¿sí? Encontrar nuevas formas de despertar la intuición, despertar la conexión, despertar el estar presente y la forma en que las preguntas van llegando y se van presentando, se va desarrollando ese diálogo, ese encuentro, ¿no? En la sesión. Aquí hay otra pregunta, Markel, creo que nos saltamos. ¿Es Sí, posible mediante el psicodrama y dentro de una sesión de coaching ayudar a las personas a que expandan ese duende, entre comillas, que vive dentro de cada uno? claro, claro que sí, esa es la búsqueda. La búsqueda es eso, pero entendamos, y luego hace una aclaratoria y dice solo llegar hasta donde el cliente quiere llegar. Claro, por supuesto, trabajamos con lo que el cliente sí quiere desarrollar, por supuesto. No, 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 y en el psicograma ocurre lo mismo. Podemos estar en medio de una escena y el protagonista puede decir, quiero parar ya, y se para ya. O sea, el protagonista o el cliente deciden hasta dónde quieren ir. Y claro, estas técnicas, por supuesto, que ayudan a despertar ese duende, y yo creo que es un poco el sentido del trabajo en coaching, ¿no? Es despertar esas posibilidades hasta su máximo potencial. Ese es el espacio, brindamos un espacio para el desarrollo del máximo potencial del cliente, y es un proceso que transforma al cliente y me transforma a mí como coach también. Ahora, entendamos que la creatividad parte de ser genuino, parte desde adentro, parte de mis acciones y de mi ser, de lo que yo hago en acción, de lo que yo expreso. Entonces ahí es donde está la contención, ¿no? Ese límite, si lo, entre comillas, es el límite de mi propia existencia y es el límite de mis propias acciones, digámoslo de esa forma. Entonces es maravilloso porque si partimos de la honestidad, de los valores fundamentales, del ser genuino, pues vamos a expandir ese duende en esa posibilidad. Bueno, muy bien. Estoy leyendo aquí, gracias, ¿no? Gracias a todos. Estoy leyendo varias personas escribiéndome agradecimientos, todo. Yo estoy contentísimo de haber compartido este espacio. Bueno, si les parece, vamos a cerrar. Hemos cumplido cabalmente con la presentación y con el horario establecido. Yo no sé si lo comenté al principio, pero teníamos 45 minutos para este compartir de hoy. Y no, y gracias a ustedes. Yo estoy recibiendo muchos mensajes de gracias y yo más bien yo soy el agradecido de que pudimos tener este espacio, que pude compartir con ustedes, que es para mí una gran oportunidad de aprendizaje. Así que bueno, me quiero despedir entonces por hoy y agradecerles a todos especialmente y especialmente también a la escuela por abrir estos espacios de intercambio tan valiosos. Así que bueno, por mí sería todo. Gracias, Markel. Solo comentarles a los que llegaron un poquito después que esto está siendo grabado y que va a estar publicado dentro de unos minutitos, lo vamos a tener en YouTube para que lo puedan ver desde el comienzo, las personas que entraron luego. Gracias a todos por su asistencia y a ti, Markel. Me encantó el punto que trajiste hoy, sobre todo para el tema de la maestría de hacer surgir posibilidades. Mil gracias. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, abrazo.